Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que vamos a estar mejor porque hoy vamos a hablar de uno de los pensadores alemanes más importantes de la actualidad y que curiosamente es surcoreano y no es otro que Byung-Chul Han. Vamos a hablar hoy acerca de su texto, La Sociedad del Cansancio, y gracias al suscriptor Existencia que nos hizo la pregunta en los comentarios del video de Muerte y Alteridad de Byung-Chul Han, que te voy a dejar por acá, donde nos hacía precisamente la consulta acerca de el primer capítulo de La Sociedad del Cansancio, que se llama La violencia neuronal. Ya sabes que puedes encontrarme en mis redes sociales, que te voy a colocar por acá. Y quiero darle el agradecimiento a mis Patreons, a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Con tu aporte me ayudas a seguir creando contenido filosófico, tanto para el canal de YouTube como para la página web y el mismo sitio de Patreon donde colgamos contenido exclusivo filosófico. Este libro de la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han o Byung-Chul Han fue publicado en Alemania en el 2010 y publicado en español en el año 2012. Este primer texto, este primer capítulo, es una respuesta, realmente es un diálogo, es una discusión entre Han y el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard con su texto, sobre todo de la transparencia del mal. Que por cierto, si no sabes acerca de Jean Baudrillard, te voy a colocar por acá el playlist que hemos hecho de este filósofo postmoderno. Han va a comenzar a explicar en este texto, está ocurriendo un cambio de paradigma de una forma inadvertida y que esto tiene el origen luego de la Guerra Fría, es decir, posterior a la caída del muro de Berlín. Estamos situados alrededor de los años 90 y que precisamente tiene que ver con la desaparición de la otredad y de la extrañeza. La otredad es la categoría de la inmunidad biológica, de la inmunología. La posinmunología ya carece de una enfermedad viral caracterizada por el siglo XX. Uno de los ejemplos claros que da Han es que los inmigrantes, por ejemplo, ya no representan una amenaza para los estados, pero sí al menos una carga económica, pero no una amenaza a la que hay que eliminar o, en un lenguaje de inmunología, suprimir o atacar. Toda época, va a decirnos Byung-Chul Han, tiene las enfermedades características de su época. Y en el siglo XXI va a explicar qué son las enfermedades neuronales. Y además se caracterizan por no tener una carencia inmunológica, sino más bien todo lo contrario. Es decir, no hay una negatividad, sino más bien una positividad, un exceso de positividad. Es decir, no hay una carencia del sistema inmunológico social, sino más bien todo lo contrario. Hay un exceso de positividad precisamente en la sociedad. Ya no estamos en el siglo XIX, donde probablemente la enfermedad característica era la bacteriológica, y tampoco en el siglo XX, donde la enfermedad característica era la viral. Ahora, en el siglo XXI, son las enfermedades neuronales, donde, por ejemplo, tenemos lo que son las depresiones, los déficits atencionales, los trastornos de hiperactividad, los trastornos de la personalidad y el desgaste ocupacional. De hecho, Han da un ejemplo interesante y él dice, la
hiper de la hiperactividad, es decir, la palabra hiper de el término hiperactividad es lo que muestra el exceso de positividad en la enfermedad, porque representa sencillamente la masificación de la positividad. ¿Qué es esto de la positividad? Los hechos. Lo positivo es lo que se da de facto, es lo que se da de hecho. Es decir, todas estas enfermedades no se están dando por una carencia del sistema inmunológico nuestro, sino por un exceso, por ejemplo, de trabajo. Una de las características de la enfermedad neuronal es, por ejemplo, el estrés. ¿Y por qué se produce el estrés? Por un exceso de positividad, por un exceso de agotamiento, de trabajo, de preocupaciones, por ejemplo. El paradigma de las enfermedades virales en el siglo XX estuvo totalmente permeado y fundamentado en una terminología bélica, en una terminología incluso dominada por el vocabulario de la Guerra Fría. El procedimiento inmunológico también se decía el ataque y la defensa, y este dispositivo iba más allá de lo biológico, traspasaba la barrera hacia el campo social. Es decir, en toda sociedad en el siglo XX había que rechazar lo extraño y lo otro. El siglo pasado estaba totalmente, digamos, enfrentado, permeado, atravesado por un discurso dicotómico del tema de las diferencias, el adentro, el afuera, el amigo, el enemigo, lo propio y lo extraño. Incluso aunque lo extraño no tenga ninguna intención hostil o de ataque, precisamente había que repelerlo por ser extraño, por ser un otro. A este respecto, Byung-Chul Han incluso cita a Baudrillard, donde dice que el terrorismo es quizás el paradigma de la enfermedad viral, de la violencia viral, que consistía específicamente en hacer una sublevación de lo singular a lo global. Hay que recordar que es a partir de la caída del muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría y se acaba la dicotomía de las potencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde permite a Estados Unidos hacer un imperio global del mercado y donde todas las facciones, digamos, emergentes económicas podían comenzar, digamos, a enchufarse en ese paradigma de la globalización y donde había que diluir inclusive las fronteras legales que impedían el avance del territorio de posicionamiento económico. Pero el paradigma, entonces, inmunológico, viral, es incompatible con el proceso de la globalización. ¿Por qué? Porque en la globalización hay que diluir las fronteras y por lo tanto lo extraño y lo otro, la otredad también va a disolverse. Por lo tanto, esa dialéctica de la negatividad o de la negación también se va a disolver. Y el paradigma actual que está emergiendo, dice Byung-Chul Han, tiene una dialéctica completamente distinta a esta de la negación. Más bien es una dialéctica de la positividad y se fundamentan en estados patológicos precisamente provocados por este exceso. Y lo curioso de todo esto es que la violencia ya no es como en el siglo XX, donde había una violencia hacia el otro. Ahora la violencia proviene precisamente de ese exceso de positividad y que no es sobre lo extraño, sino sobre lo idéntico. Y aquí va a Han citar también a Baudrillard cuando dice en La transparencia del mal que el que vive por lo mismo perecerá por lo mismo. El problema que ha ocurrido precisamente en este cambio paradigmático post-Guerra Fría es que hemos construido
en 2, 3, 4, 5 años más información que todas las generaciones juntas. Esto, por cierto, me recuerda al video de Rem Koolhaas y el espacio basura, cuando muestra en su texto que hemos construido más edificios y más arquitectura que en todas las generaciones juntas, pero no vamos a ser recordados como los que construyeron las pirámides. Que por cierto te voy a dejar el video por acá, por si no lo has visto y quisieras echarle un ojo. ¿Cuál es el problema con la creación de la Big Data y toda esta inmensa e ingente información? Que el sistema se está volviendo obeso. La obesidad del sistema en tanto información, comunicación y producción están generando la enfermedad del siglo XXI por exceso de positividad, que fueron las que precisamente nombramos al principio, y que es el sistema el que precisamente engordando nos está presentando nuevos problemas y nuevos retos en el siglo XXI. ¿Y cuál es el problema de esto? Que como habíamos hablado, la violencia ahora no es hacia el otro, sino hacia lo idéntico. Por lo tanto, el problema está dentro del sistema y el ataque y la violencia está dentro del sistema porque nosotros somos los que estamos en él. Y el problema es que lo idéntico no produce anticuerpos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo, del sistema. Y por eso es que va a decir Han que hay ahora una sobreabundancia de lo idéntico, producto de la disolución de la otredad. Entonces, la violencia actual, que ya no es viral, es una violencia de la positividad, es decir, la violencia ocurre en los momentos en donde tenemos hoy superproducción, supercomunicación y superrendimiento, provocando precisamente dentro del sistema agotamiento, asfixia y fatiga. Y lo más curioso de todo es que la violencia neuronal no presenta ni presupone ningún tipo de enemistad. ¿Por qué? Porque precisamente se da en una sociedad permisiva y pacífica e incluyente. Por supuesto que esto se está dando en diferentes países y en diferentes momentos. Entonces, Han lo que está advirtiendo es el proceso del cambio del paradigma que está describiendo y que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, donde los procesos de inclusión no solamente están en proceso, sino que en algunos países ya se está dando y ya se ha dado, aunque obviamente no en todos los niveles. Vemos el problema de las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos la semana pasada y todo el problema que todavía tenemos acerca de la otredad, que el racismo no es otra cosa que un problema de violencia viral, de expulsar o violentar o agredir al otro. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Por lo tanto, la positivización del mundo lo que nos está trayendo es nuevas formas de violencia, pero que no son extrañas al sistema, sino que están ocurriendo es dentro del sistema. Por eso es que estamos hablando de lo idéntico. Es un proceso inmanente del sistema, es un proceso que está ocurriendo es dentro del sistema y donde precisamente no hay ninguna advertencia ni suscita ni siquiera ningún problema inmunológico. Entonces la violencia neuronal ya no es la del siglo XX de la violencia viral. Estamos en proceso de la emergencia o el emerger de un nuevo paradigma que está ocurriendo aceleradamente y como dice también Jean Baudrillard en La ilusión vital, que este proceso, que hicimos un video acerca de esto, que es un proceso irreversible, donde ya ni siquiera es un problema de la carencia o de la negatividad, sino un problema del exceso, de la abundancia, de la positividad, donde el sistema cada vez está engordando y engordando y engordando. De hecho, hablamos acerca de cómo los estados van a comenzar a engordarse producto precisamente de la pandemia,
que esto lo discutimos en el video de Hegel, el amo y el esclavo, que te voy a colocar acá arriba para que veas cómo esta obesidad del sistema la tocamos en el video, pero como la obesidad del Estado, en donde vamos a sufrir una biopolítica muchísimo más nítida y refinada. Por lo tanto, la violencia viral ya no es un problema del extraño, del adentro, del afuera, de lo propio. Ya no es problema el tema de la singularidad, de la otredad, contrarias al sistema. Ya no sirven esas descripciones en los problemas neuronales del sistema, donde lo que está ocurriendo es una enfermedad de la depresión, la hiperactividad, la fatiga, el déficit atencional, entre otros. Por lo tanto, la violencia neuronal no parte de algo extraño del sistema, sino desde dentro, porque más bien es sistémica y es una violencia inmanente al mismo sistema. Y no hay que olvidar que nosotros somos parte de ese sistema. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Dale un like. Si te gustó el video, hazme un comentario. Dale a la campanita si todavía no le has dado, para ver si a YouTube le da la gana de mostrarte el contenido cuando lo cuelgo. Dale a mi cara por acá para que te puedas suscribir si todavía no lo has hecho. Y no te vayas todavía, te voy a colocar un video de Michel Foucault explicándote qué es el poder y cómo opera el poder en nosotros y cómo precisamente ese poder genera conocimiento. Y nos vemos en el próximo video. Te espero.